Nosotros somos el equipo 5 que estaremos presentando el tema de soldadura con electroescoria y soldadura de termita, que está conformado por Luis Fernando Ramírez Telles, Brian Ramos Vázquez, Isabel Peña Vega y su servidor Asael Benedicto Sánchez Romero. Bueno, la soldadura por electroescoria, primero tenemos que saber un poco de qué es lo que es. Prácticamente la soldadura por electroescoria es un proceso de soldadura por fusión con protección de escoria. Esta técnica se utiliza para una soldadura por colada continua. Utiliza un equipo parecido al de soldadura por arco. Prácticamente pues este tipo de soldadura se caracteriza por la utilización de electrodos y de mecanismos con zapatas. El metal líquido que se forma en este proceso es retenido por las zapatas, es prácticamente de cobre, que se refrigeran por agua. Estas zapatas están colocadas en una de la parte delantera y la otra en la parte trasera de la zona de soldadura. Prácticamente este proceso de soldadura no existe, en este proceso no existe arco y el alambre se va fundiendo a medida que es sumergido en la electroescoria fundida. Es entonces como cuando se funde el metal base y se solidifica el metal que está fundido y reteniendo por las zapatas. El carro, los electrodos y las zapatas se mueven verticalmente provocando de este modo la soldadura. Las partes principales del equipo, que sería la fuente de potencia, que es esta como tipo batería que se puede ver aquí, el tablero de control donde se puede controlar todo el equipo, carrete de alambre, la transmisión de alimentación de alambre, oscilación, esto prácticamente es opcional, cable de electrodo, tubo guía combustible, trabajo, cable de pieza de trabajo, salida de agua, zapatada de retención, escoria fundida, charco de mezcla de soldadura. Y funcionamiento y manejo del equipo, prácticamente utiliza una orientación vertical que del dispositivo. El cabezal, la soldadura utiliza un movimiento de avance donde unas zapatas de cobre enfriadas con agua hacen de contenedor de la electroescoria fundida, que funde ya que se genera un arco eléctrico entre la pieza que va a ser soldada y un electrodo consumible. Se utiliza uno o más electrodos dependiendo ya del grosor de la chapa o de lo que se vaya a soldar. La escoria hace de protector del proceso de soldadura. Las chapas están colocadas de posición vertical con una separación paralela que va de los 31.75 a 34.92 milímetros. Las zapatas de cobre delantero y trasero tienen una separación paralela de modo que forman un molde rectangular en el cual se desarrolla el proceso de soldadura en la parte inferior de esta ranura. Prácticamente se encuentra la zapata de arranque que inicia el proceso mediante la formación de un arco con uno, dos o tres alambres continuos según el proceso de las chapas del material a soldar. El arco se mantiene el tiempo adecuado para que se produzca la suficiente escoria líquida, suele ser entre 30 y 50 milímetros de profundidad. Cuando hay la suficiente escoria líquida se eleva la intensidad de corriente y se disminuye la tensión. El proceso cambia a soldadura total de escoria eléctrica. El calor generado en la escoria líquida para formar la soldadura es producido al disiparse la energía en la capa de escoria. La temperatura del baño de escoria es elevada y se encuentra entre los 1750 y los 2000 grados centígrados. La solidificación de la soldadura es progresiva, desde la parte inferior hasta la superior, extendiendo siempre metal fundido sobre el metal a soldar. La escoria permanece de la parte superior debido a que su densidad es menor que la del metal fundido, y las reacciones de la escoria se producen en el electrodo por la reacción entre el área y el volumen, además de que las corrientes producidas por la escoria se usan fuentes de alimentación de corriente continua como para realizar la soldadura por este proceso. Y después aplicaciones.
Pues las aplicaciones más comunes en este sector de la metalurgia de la creación de puentes, naves industriales y maquinarias muy pesadas. También se utiliza para soldar paredes gruesas juntas en grandes hornos y para soldar aceros inoxidables. Es muy común en la industria naval para la unión de chapas gruesas de acero al carbono. También es empleado para la unión de chapas en vertical y para grandes secciones de piezas de fundiciones y forja de acero, aluminio y titanio. Los espesores de estas chapas están comprendidos entre 20 y 350 milímetros. Y prácticamente los materiales en los que más se utiliza esta soldadura por electroescoria pues sería el acero al carbono y baja aleación, aceros inoxidables, aluminio, recubrimientos de superficies, como también ya vimos que también se llega a utilizar en titanio. Las ventajas prácticamente es gran velocidad de soldadura que se puede alcanzar, el proceso se puede autorregular, soldadura de buena calidad, gran rendimiento en el aporte de material, se puede conseguir grandes tasas de aporte de material entre 15 y 20 kilogramos por hora, productividad elevada, bajos costes de preparación de los equipos, la maquinaria utilizada para la soldadura por electroescoria se pueden preparar con una cepilladora o una máquina de oxicorte, siendo esta preparación más económica que la de otros procesos de soldadura. La posibilidad de realizar el proceso en una sola pasada permite un ahorro de tiempo considerable comparado con las soldaduras de múltiples pasadas. Capacidad elevada para soldar metales gruesos, se produce una mínima tensión transversal. Y pues las desventajas no son muchas, que tiene un coste alto, la gran cantidad de energía que se utiliza, además la energía productiva provoca un enfriamiento lento causando un crecimiento de grano en la zona afectada térmicamente, necesidad de una zona lisa para el fácil desplazamiento de las zapatas, hay casos de fractura frágil en la zona soldada, se debe a que la resistencia al impacto no es lo suficiente elevada en la zona afectada térmicamente y no puede soportar el agrietamiento de temperatura baja. Y sería todo de mi parte. Gracias. Muy buenos días, soy Brian Romo Vázquez y continuando con la presentación. Soldadura por fricción. La soldadura por fricción es un método de soldadura que aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre dos piezas en movimiento. Dicho movimiento puede ser o rotatorio o paralelo. Y a continuación les mostraré cómo son. Primero, tenemos el movimiento paralelo. Las partes principales de este equipo contamos con una masa, una punta de sonotrodo, un yunque, partes que se van a soldar. Y de más de cerca, en la figura B, tenemos lo que viene siendo ya la punta del sonotrodo, la fuerza descendente, el movimiento vibratorio y el yunque. Ese movimiento vibratorio es el que hace que las piezas estén moviéndose en su propio lugar, generando fricción y calentando la pieza para que ésta pueda soldarse. Cuando nos referimos a una fricción rotatoria, tenemos que una de las piezas gira y la otra se mantiene fija, aunque hay algunos modelos en donde ambas giran pero a sentidos contrarios. En este caso tenemos, en el paso 1, tenemos una pieza fija y una que está girando. Al momento de aplicarle presión, esta se comenzará a calentar poco a poco, provocando que los átomos de dichas piezas se empiecen a combinar, creando una soldadura muy fuerte. Y al momento de enfriarse, ambas piezas, sin importar de qué metal sean, quedarán unidas. Ok, las aplicaciones. La soldadura por fricción se suele emplear en volúmenes cilíndricos, como pueden ser los ejes de transmisión, turbocompresores o de válvulas de coches, camiones o trenes. Esto debido a que, al ser una soldadura muy fuerte y que no solamente es por la parte exterior, sino que también se incluye la parte interior, suele ser muy resistente,
por lo cual se puede utilizar en muchas aplicaciones las cuales necesiten de esa resistencia. Los materiales a los que se les aplica. En este caso, podemos aplicarlo a muchos metales los cuales no son muy compatibles con soldaduras alternativas. Como aquí nos muestra las imágenes, tenemos una soldadura entre aluminio y acero, cobre y aluminio, titanio y cobre, o aleaciones de níquel con el acero. Como he mencionado, se puede aplicar también en soldaduras, se puede aplicar la soldadura en metales distintos, sin importar cuál sea. Un ejemplo de ello sería el zinc con el cobre. Al no existir una forma de soldar estos dos metales de forma correcta, se emplea la soldadura por fricción, ya que los átomos de los dos metales se unen a pesar de que sean de distintos materiales. Las ventajas. Una de las principales ventajas es que este tipo de soldadura aprovecha el calor generado por la fricción mecánica entre las dos piezas que se encuentran en movimiento para realizar dicha soldadura, ya que, como se mencionó, existen los dos tipos, que es rotatorio y paralelo. Se pueden unir, como ya se mencionó también, se pueden unir dos metales distintos o de la misma naturaleza. No es necesariamente se aplica en metales distintos, sino que igualmente se pueden aplicar en el mismo metal, ya que, como se mencionó, puede generar una soldadura muy fuerte y resistente. Dichos materiales pueden ser acero duro y acero suave, aluminio y aleaciones las cuales no se pueden realizar otros métodos de soldadura. Pasando con las desventajas. La principal desventaja es que al momento de realizar esta soldadura existen excesos de material, los cuales son extruidos debido a la presión que se ejerce para que esta unión sea correcta. Por lo cual, después de realizar el proceso de soldadura, deben de ser maquinados para eliminar esa cantidad de material sobrante. Cuando hablamos del proceso de las piezas cilíndricas, estas deben de girar sobre un eje de rotación estable, para que se pueda realizar la soldadura. Como se mostró, se necesita una pieza que esté quieta para que la soldadura funcione. En el caso de las piezas que no son cilíndricas, estas deben ser constantemente frotadas con la pieza a soldar. Estos dos procesos requieren de un costo muy adicional. Y al mismo tiempo tenemos la última desventaja, que es el mantenimiento de la maquinaria, el cual es muy costoso y no es muy asequible para muchas empresas, aunque realmente es necesario cuando las piezas no se pueden soldar con métodos convencionales. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo de soldadura de aluminio termita o soldadura por termita. Esto surgió a fines del siglo XIX en Alemania. Hans Globdiener descubrió que la reacción exotérmica entre el polvo del aluminio, y un óxido metálico en polvo puede iniciarse con una fuente de calor. El proceso de soldadura principalmente es utilizado para la construcción de rieles de vías férreas, o sea, pues vías del tren. Es un proceso exotérmico y se emplea el aluminio como reductor de óxidos metálicos. La temperatura teórica para que produzca su reacción es de 3100 grados centígrados. Sin embargo, por adición de un compuesto no reactivo, la pérdida de calor por conducción y radiación se reduce a 2400 grados centígrados. La más cercana a la máxima es tolerable, se acerca más y es más tolerable.
ya que el aluminio pues, se vaporiza a 2500 grados centígrados. Pero pues no obstante, esta reducción debe ser regulada, esta temperatura. Los principales procesos son dos. El calor generado funde al metal este, eh, de aportación y también funde los extremos de la pieza a la que se va a unir. La alumina queda como residuo protector en forma de escoria, se podría decir. Una de las herramientas principales pues, que se utilizan son las siguientes. Una es el crisol. Pues es un recipiente diseñado para contener el polvo de la termita mientras se calienta la reacción química. El molde se coloca alrededor de los extremos del riel y se sella para mantener el metal de la soldadura en un lugar hasta que se enfríe. El pastillo para la escoria, así se le llama, proporciona un recipiente para que repose de escoria y cualquier exceso de metal o soldadura. Los principales elementos que se requieren son los siguientes: es el polvo de encendido o varilla de ignición. Esta es para elevar la mezcla a unos 1200 grados centígrados, la cual es una temperatura por ignición. Las caras a soldar dependen de si están bien limpias o con una separación acorde a la que se debe de soldar. La forma en la que la utilizan son las siguientes, las más comunes. Una de ellas es para unir extremos grandes de vigas de refuerzo de hormigón. Otra sería para hacer soldaduras en grandes secciones donde otras soldaduras no han podido utilizarse. Y la más común y la más innovadora es la que utilizan los militares, perdón. Esta, pues se utiliza en un proceso de sabotear las piezas móviles de un equipo, capturado, que va a ser abandonado después de la batalla. A continuación, pues les voy a decir las ventajas y las desventajas de la termita, de la soldadura por termita. Las principales ventajas es una es que es utilizada por su alta calidad, su relativa simplicidad y portabilidad, y pues es más económica. Otra ventaja sería que se emplea para soldar roturas y cortes en piezas pasadas de hierro y acero. Otra ventaja es que la soldadura están en aplicaciones con frecuencia. Es lo bastante lisa para que no se requiera de un acabado posterior. Otra ventaja es que la soldadura es muy resistente y se emplea generalmente en carriles de tranvía y trabajos de reparación. Y las desventajas pues son pocas. Una de ellas sería que se ha encontrado pues, un poco limitada en cuanto al magnesio y al calcio para su práctica. Bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte. Espero ya haya quedado claro. Gracias. Soldadura de aportación de hilo continuo. Mediante esta soldadura se establece un arco eléctrico entre el electrodo, que tiene forma de hilo continuo, y la pieza a soldar. En esta sección, la protección tanto del arco como del baño de soldadura se lleva a cabo mediante un gas, que puede ser activo, MAG, o inerte, MIG. La protección del proceso recae sobre un gas que puede ser inerte, o sea que no participa en la reacción de la soldadura, dando lugar al llamado procedimiento de soldadura MIG, Metal Inert Gas, o por el contrario, el gas utilizado es activo, que participa de forma activa en la soldadura, dando lugar al llamado procedimiento MAG, Metal Active Gas. A continuación se darán a conocer algunas de las especificaciones que nos ayudarán a entender más a fondo este tipo de soldadura. Las partes principales del equipo. En general, las partes que comprenden este equipo son las siguientes: el caudalímetro, que nos ayudará a medir el caudal; antorcha o pistola de soldadura, consta de un mango o un gatillo y dirige el alambre del gas protector y la corriente hacia la zona de soldadura.
Regulador de presión. Son instrumentos que nos permiten trabajar en una determinada presión. Cilindro de gas protector. Contiene el gas a alta presión y está provisto de un regulador que permite medir el flujo gaseoso. Manguera de suministro de gas. Electrodo, que es nuestro hilo. Fuente de energía, que aporta la energía necesaria para fundir el alambre de la pieza de trabajo. Amperímetro, voltímetro, cable de potencia, cable de retorno, pinzas de masa, alimentador de alambre de combustible. Todos estos elementos los podemos ver en la imagen de un costado que tiene marcado el número específico. Funcionamiento y manejo del equipo. El comportamiento de arco, la forma de transferencia de metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura, su forma y limpieza se encuentran condicionados por una serie de parámetros en las cuales destacan los siguientes. La polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura MIG-MAG se realiza mediante corriente continua, conectando el polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pieza al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de la pieza. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permitirán utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumenta el diámetro, se debería incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad de hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio de tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta llenando el correspondiente potenciómetro del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante su mando de control. En cualquier caso, la regulación hará en función del espesor, tipo de material y del diámetro del hilo. Intensidad de soldadura. Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación usada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso del propio soldador. Al llevar a cabo un proceso de soldadura será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionen una buena soldadura, como es en el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada para el gas. Tolerancias. En cuanto a este tema, algunas de las tolerancias más importantes son las siguientes. Longitud libre del hilo. Es la distancia entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá oscilar entre los 8 y 20 milímetros dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña se generarán protecciones y no se observará con claridad el baño de fusión. Por el contrario, una excesiva longitud libre de hilo provocará un calentamiento excesivo y una falta de protección del gas, dando origen a poros en el cordón de la soldadura. El valor de la tensión de corriente tiene una influencia notoria sobre el modo de transferencia. Aquí vemos una relación en la cual involucra tanto la tensión como los voltios, y en general estas suposiciones hacen referencia que aumentar el voltaje supondrá que se obtenga un cordón más ancho. Aplicaciones. El campo de aplicación de la soldadura MIG-MAG es realmente amplio. De hecho, es la que se emplea en la mayor parte de la industria. Sin embargo, el procedimiento MAG se aplica para los aceros, mientras que el procedimiento MIG es para el resto de los metales. En general tiene usos en soldaduras de talleres de reparación de vehículos o mecánicos, soldaduras necesarias para la producción de oleoductos, industria naval, así también como la industria automotriz e industria de los procesados de chapas. Generalmente se emplea para trabajar con espesores pequeños de aleaciones de aluminio o de acero. También es válida para materiales no ferrosos. Ventajas. Este tipo de soldadoras presentan más ventajas que desventajas, las cuales son en las ventajas: posiciones al soldar. Al igual que en el caso de las soldadoras TIG, estas no darán ningún problema a la hora de realizar un trabajo de ensambladura en cualquier posición. Diferentes grados de espesores. Se pueden realizar las tareas en espesores comprendidos entre 0.7 y los 6 milímetros sin necesidad de reparar los bordes.
No emite agentes de contaminación, consigue una reducida emisión de gases contaminantes o tóxicos para la atmósfera. Comodidad de trabajo. Esto depende de las habilidades que tenga el soldador, pues es el proceso que debe convertirse en automático o semiautomático, consiguiendo buenos resultados sin aplicar mucho esfuerzo. Excelente producción y calidad. Se puede conseguir la degradación de cantidades de metal, incluso hasta 3 veces que en otros procedimientos. Desventajas. No todo podría ser bueno, también presenta desventajas a considerar antes de seleccionar ese equipo de soldadura, las cuales involucran altos costos, así como su manera de operarla es sencilla. El precio del equipo puede ser bastante alto, lo que quiere decir que si manejas un presupuesto limitado, se te será complicado al adquirirla. Enfriamiento. Su sistema de enfriamiento es más rápido en relación a otros métodos de trabajo. Dificultad de uso en lugares delicados. La mayoría de los soldadores no siempre la recomiendan para trabajar en lugares de difícil acceso. Eso ha sido todo de nuestra parte. Espero les haya gustado y nos vemos pronto.